mayas son una de las culturas indígenas milenarias vivientes más representativas de América, con presencia en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice. En su época de apogeo, entre los años 300 y 900 después de Cristo, esta etnia se destacó por sus conocimientos científicos, la creación de complejos calendarios y la construcción de monumentales pirámides, ciudades urbanizadas y observatorios astronómicos. Los mayas son una cultura politeísta que considera que el universo tiene un orden decidido por los dioses. Su concepción sobre el origen del mundo, la civilización y los diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza están recogidos en su libro sagrado Popol Vuh. Algunos de los sitios arqueológicos mayas más representativos son Chichén Itzá, Uxmal, Etzna, Becán, Iztapa, Palenque, Chachobén, San Miguelito, Comalcalco y Tortuguero, México, así como Tikal en Guatemala y Copán en Honduras. Guatemala, donde la cultura maya floreció, tiene en la actualidad 22 etnias indígenas, descendientes directas de los mayas. La etnia aborigen más numerosa del país, con 39.3% de su población total de 14.7 millones de habitantes. La civilización maya es uno de los más importantes en la historia de la humanidad y forma parte de un área cultural más amplia, Mesoamérica, con la cual compartía múltiples rasgos. Se extendieron por una región cercana a los 400.000 kilómetros cuadrados, que comprenden los actuales estados mexicanos de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, parte de Tabasco y Chiapas, así como Belice, Guatemala y el oeste de Honduras y El Salvador. De forma muy general, en el territorio maya se distinguen tres grandes áreas. Cada una de ellas a su vez se divide en regiones con base en criterios geográficos y culturales. Norte: tierras bajas de la península de Yucatán. Meseta calcárea en la que sobresalen las colinas Puc, de pequeña elevación. No hay ríos de superficie, pero el terreno es permeable y el agua se filtra rápidamente, formando corrientes subterráneas que se abren en bocas naturales, los llamados cenotes. Centro: la selva de El Petén y los valles exteriores adyacentes tiene un clima caliente y húmedo, con lluvias abundantes en la temporada. La vegetación es de tipo tropical. Sur: zonas montañosas de Chiapas y Guatemala y llanuras de la costa del Pacífico y la región más seca. El origen de los mayas se remonta al año 2500 a.C., cuando un grupo protomaya se estableció en las sierras Chuchumatanes. Sus cumbres superan los 3.800 metros de altitud, siendo la sierra no volcánica de mayor altura de toda Centroamérica. En el actual departamento de Huehuetenango, en Guatemala, en diferentes procesos migratorios se distribuyeron en el territorio, agrupándose en grupos étnicos con lenguas pertenecientes a un mismo tronco, compartiendo una misma tradición histórica y cultural con variantes locales. Las migraciones de los grupos protomayas propiciaron el contacto con otras civilizaciones de las cuales los mayas extrajeron formas culturales. Algunos autores aseveran que el origen del desarrollo maya debe buscarse en las montañas guatemaltecas, donde al parecer se domesticó el maíz, propagándose hacia el norte y el oeste, aunque es indudable la influencia de otras culturas, entre ellas la olmeca. Fueron una de las más brillantes y poderosas culturas conocidas en Mesoamérica. Su civilización se extendió por un periodo de 3000 años. Dominaban un lenguaje escrito, eran hábiles arquitectos, arriesgados comerciantes y talentosos artistas. La civilización maya se extendió por el sur de Yucatán, parte de Guatemala y Honduras, entre los siglos 3 y 4. Los mayas no constituían un estado unificado, sino que se organizaban en varias ciudades-estado independientes entre sí que controlaban un territorio más o menos amplio. Los mayas vivieron en una civilización que desarrolló una cultura que floreció en lo que hoy es Guatemala, Belice, partes de México, Honduras y El Salvador, mientras que los europeos vivían en una época de oscuridad.
Los mayas sobrevivieron 6 veces más tiempo que el Imperio Romano y construyeron más ciudades que los antiguos egipcios. Los templos antiguos podrían permanecer silenciosos en la selva, pero su corazón maya todavía late bajo las piedras que les dan forma. Fueron una de las más brillantes y poderosas culturas conocidas de Mesoamérica. Su civilización se extendió por un periodo de 3000 años. La civilización maya se extendió por el sur de Yucatán, parte de Guatemala y Honduras entre los siglos 3 y 4. Este periodo se dio en el año 200 a.C. y 250 después de Cristo. En este tiempo se dieron 3 acontecimientos importantes. Se fundaron las primeras ciudades, las cuales tienen su propia autonomía, se reinan por sí solas, nombraron sus propios gobernantes, se da la división de la sociedad en clases. En la agricultura como principal actividad se practicó la roza y tala de bosques para dedicarlo a las áreas de cultivo. Este periodo se dio en los años 250 y 900 después de Cristo. En este periodo se dio el florecimiento de la cultura maya. Se realizaron importantes migraciones hacia el sur de Chiapas, Guatemala, Honduras y El Salvador. Para este periodo se fundó la ciudad de Copán, en Honduras. Se dio en los años 900 y 1502 después de Cristo. En este periodo la civilización maya entró en crisis. Las obras arquitectónicas se dejan de construir. Comienzan las guerras con los pueblos vecinos. El desarrollo de diferentes epidemias que atacaron la población, las catástrofes naturales, inundaciones, terremotos, etc., que afectan muchas ciudades, agotamiento de los recursos naturales como ser el suelo, agua y bosque, afectando la agricultura que era su principal actividad, y todos estos factores contribuyeron al colapso de tan desarrollada cultura. Los mayas ocuparon un área geográfica de 325.000 kilómetros cuadrados de extensión, quedando comprendidas en la región de Mesoamérica que abarca desde la península de Yucatán, México, hasta el occidente de Honduras y Copán. En Honduras se ubicaron en la parte occidental del país, específicamente en Copán, donde se edificaron estelas, templos, campos de juego de pelota y piedras de jade. Se estima que la ciudad de Copán estuvo habitada por más de 20.000 personas en el momento de su apogeo. La influencia maya comprendía desde el río Motagua y la vertiente de Ulúa hasta el vertiente del río Tinto o Negro, ocupando así algunos valles como el Camayagua, Quimistán, Sula, Aguán, Meseta de Yojoa y Paulaya. Los mayas nunca formaron un imperio. Las distintas ciudades eran independientes entre sí y se mantuvieron en guerras permanentes. Si bien compartieron una misma lengua y similares rasgos culturales, nunca llegaron a la unidad política. Los grupos mayas se caracterizaban por una considerable diferencia de estatus social, visible en la arquitectura residencial, los entierros y los objetos de valor. Las diferencias de clases estaban bien marcadas entre la élite política, religiosa y el campesinado. Los estados mayas eran teocráticos. La organización social evolucionó desde las primitivas bandas de cazadores, recolectores, los cuales se integraron gradualmente en grupos sociales. Constituido por los sacerdotes militares gobernantes, era la clase más privilegiada. Tenían como función curar los enfermos y se les atribuía el poder de los dioses. Tenían a su cargo la observación de los astros para prevenir los eclipses, predicción de las lluvias, dominio en la escritura. Eran los mejores en cálculos matemáticos.
integrado por milperos, picaderos y leñadores. La mayor parte la integraba el pueblo y esclavos, los cuales tenían que pagar los más altos impuestos en especie y tributo.